Efésios capítulo 3, versículo 14 ao versículo 21, nos diz o seguinte: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que Cristo habite por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seas llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias. Podemos sentar. Gracias, Padre, en este momento. Aquí estamos agradecidos por tu gran misericordia. Sea tus manos sobre cada uno de nosotros, que tu Espíritu Santo hable en cada corazón, en cada vida. Mi Dios, que tu presencia no sea parte de nosotros y que tu pueblo, Señor, sea bendecido en esta mañana. Recibe toda alabanza, toda gloria para siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te damos gracias, Padre. Amém. Ok. Aqui temos no livro de Efésios capítulo 3. Já vocês conhecem a epístola a los Efésios, han leído alguns textos. Efésios capítulo 3, versículo 14 al 21, hemos leído. E em la vida, nosotros muitas vezes queremos conhecer muitas coisas. Los que nunca han viajado buscan, tienen desejo de conhecer coisas. Outros gastam muito dinheiro para conhecer coisas lejos. Viu na televisão ou alguma coisa assim e querem estar desfrutando de paisajes, conhecendo lugares, lo que é muito bueno. A mim também me encanta. Pero quando vemos lo que se trata aqui nesse texto, nos habla de exatamente de um conhecimento que vai mais allá de nossas expectativas humanas. Um conhecimento que não podemos ver com nossos olhos, muitas vezes. Se me está. Creio que há Como que essa hora vai bem? É um conhecimento que uno pueda conhecer em outra expectativa, em outra dimensão. Ou seja, conhecer em la dimensão de Deus. Essas coisas para nós outros, todo conhecimento são tesouros que temos guardado em nossa vida. Conhecimento é um tesouro. Mas também há tesouros que são coisas que hemos guardado. Há pessoas que guardam muitas coisas, recuerdos, coisas viejas, relíquias. E há uns que guardam coisas que nunca vão usar na vida. E minha suegra, a mamãe de minha esposa, dizia que era 7 anos, não? Se guarda uma coisa 7 anos e nunca vai usar, échalo.
porque no usará nunca más. Lo que va a hacer es que va a estar amontonando en tu casa lleno de cosas, ¿eh? Lleno de cosas viejas, que después usted ve la casa está llena, druk, ¿eh? Y después usted no puede ni entrar. ¿Y qué es todo eso? Simplemente porque muchas veces tenemos cosas guardadas como tesoro en la vida y no podremos, no la usamos y tampoco nos sirve, pero ahí tenemos por un cierto aprecio, ¿no? Por un amor que no sé que va a llegar hoy a su casa cogiendo las cosas y echando, ¿no? Tampoco así. Ya, pero se ve que ya pasó 7 años y todavía no ha usado. Nada mal hacer un oprem, ¿no? Como se dice, como decimos en Nederland. Ok, pero exatamente de eso quiero hablar en esta mañana un poquito aquí, y si me podrán escuchar un poco sobre todas esas cosas que tenemos en la vida como tesoros. En nuestra hay un tesoro que es más especial todavía, ¿no? El tesoro que tenemos más especial todavía son el tesoro que tenemos en el interior de nuestra alma. Cosas que usted a lo largo de la vida ha estado acumulando cosas y guardando ahí. Eu creio que passa com a humanidade, com todos. Vamos conseguindo coisas. Quizás uma vez encontramos essas coisas buenas ou bonitas, não sei, nos gostou, e aí hemos puesto em nosso tesouro, em la vida, el tesouro de la vida. Diga junto comigo, el tesouro de la vida. É um tesouro que cada um de nós temos en el interior, en nuestra alma. E difícil é quando uno tiene que despegar-se de eso, que quitar, que são coisas que não tienen nenhum provecho. Al contrario, nos ha hecho malo, pero lo tenemos. ¿Y lo tenemos por qué? Porque hemos tenido desde la juventud, desde muy temprano. Hemos estado con eso en la vida. Y creemos que hace parte de nosotros. Creemos que hace parte de nuestra identidad. Y que ya somos conocidos por lo que tenemos en nuestro tesoro. Jesús dijo que de un buen corazón, Jesús dijo que donde está el corazón, ahí está el tesoro. No, Jesús dijo, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Es muy fácil saber dónde está nuestro corazón. Quizás podemos pensar, ¿dónde está mi corazón? ¿Quién soy yo? ¿Y qué estoy moviendo? A veces es importante hablar con nosotros mismos, ¿no? Porque a veces hablamos con tanta gente, pero nos olvidamos de hablar con nosotros mismos y preguntar dónde está nuestro corazón. Muy fácil de saber, nuestro corazón está donde está nuestro tesoro. En otras palabras, nuestro tesoro es lo que tenemos como prioridade na vida. É muito importante saber onde estão nossas motivações e onde estamos pegados. É onde temos mais motivação. É onde estamos mais ocupados. ¿Ya? Por exemplo, o padre de família que todos os dias está atrás de algo, un carro viejo que le gusta porque es una reliquia y todos los días está ahí, día y noche. Y no tiene tiempo para, a veces pasa eso, ¿no? Y no tiene tiempo para la familia, para la esposa, para los hijos.
De repente é muito fácil saber onde está sua prioridade, onde está seu coração. Está onde você tem a prioridade? E onde está sua prioridade? Nessa chatarra vieja aí que você está cuidando e cuidando e cuidando, que é uma relíquia. E não tem nada mal em ter uma relíquia. Pero lo que quero dizer é que onde está nossa prioridade principal? Bueno, a ver si me entienden y vamos a seguir un poquito más. Los tesoros son partes de nuestra vida porque todos nosotros hemos luchado para tener, hemos estado quizás estudiando en una universidad de tantos años para conseguir un título porque queremos tener algo, servir a la comunidad, servir, tener un buen trabajo, servir a la gente. Por eso tenemos que soportar los bancos de una facultad para estudiar, para poder tener algo para servir o para que seamos un profesional, etcétera, etcétera. Ahora, ese texto que hemos leído nos habla claramente sobre um assunto em que é de grande relevância. Aqui o apóstolo Pablo nos disse que ele se pone de rodillas e ora por el pueblo, ora por la iglesia, ora por todos aquellos que havia sido el fruto de su ministerio quando predicou em diferentes igrejas, onde passou predicando e almas se convertiendo a Cristo. Esse era o fruto de seu trabalho. E ele dizia aqui: eu doblo mis rodillas por esta causa. Por esta causa. Que causa? A causa do evangelho, a causa de anunciar o evangelho, a causa de proclamar Cristo a las personas, a los necesitados, aquellos que aún não conhecem. Esta era sua causa principal, que também deve de ser nossa causa, nossa principal causa. Deve de ser predicar a Cristo a aqueles que não conhecem, levar a Cristo, levar o evangelho de Cristo. E aparte de isso, nos traz algo muito interessante que poderemos añadir em nosso tesouro. Podemos receber e añadir em nosso tesouro. O versículo 17 nos diz: para que habite Cristo por la fé em vuestros corazones, a fim de que, arraigados e cimentados em amor, seas plenamente capaz de compreender com todos os santos qual seja a anchura, a longitud, a profundidade e a altura, e de conhecer o amor de Cristo que excede a todo entendimento, que sobrepassa todo entendimento. Então, era uma causa para ele. A causa principal era que Deus dê a todos aqueles que a ele se chega com fé, que les dê entendimento para que sepas entender a posição que estão vivendo como cristianos. E isso é muito, como decimos em holandês, heel belangrijk. Isso é importante sumamente. Que cada um de nós sepamos viver ou entendemos quem somos. Porque se não entendemos quem somos, não podemos nem ajudar a nadie. É que a coisa é mesmo assim. E a oração do apóstolo aqui é para que cada um de los creyentes em Cristo Jesus, que entenda, que sepan sua posição como cristiano, como hijo de Deus, como está posicionado. E isso é todo lo que não... Isso é todo lo que
Hay un enemigo que no le gusta eso. ¿Ya? Satanás no le gusta que nadie sepa quién es, que tenga identidad. Una de las cosas más, uno de los métodos más estratégicos de un usurpador cuando quiere usurpar la libertad de uno es quitar la identidad. ¿Ya? Uno cuando va a la prisión es conocido por un número. En el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, cuando echaron esa multitud de prisioneros allá, en campos de concentración, en Ravensbrück, en Auschwitz, en Nuremberg, en todos esos campos, lo primero que hacían era quitar el nombre de las personas y poner un número. Usted no tiene nombre, usted lo que tiene es un número, ¿eh? Es conocido por tal número. Y lo peor que un ser humano puede vivir es cuando le quitan la libertad, que le quita su nombre, su identidad. Y eso no es cosa fácil para soportar. Pero este es el papel, o esta es la tarea de los usurpadores o de los destructores de la libertad. Quítale, pone un nombre. Y trayendo eso a una comparación, en la vida espiritual es igual. Porque Satanás todo lo que quiere es que el creyente viva como ciego, sin saber quién es. Gracias a Dios que aquí hoy hay un pueblo que sabe quién son. Sabemos quién somos. Sabemos quién somos porque esta gracia está revelada en nuestra vida. Y eso quiero decir aquí hoy con más vehemencia, para que nosotros entendamos mejor este punto. Nunca se deje manipular por las acusaciones de su propia conciencia. Nunca se deje ser llevado o ser llevada por una conciencia negativa, una conciencia frustrada negativa, porque Dios no nos llamó para eso. Si estamos en Cristo Jesús, somos vencedores, sabemos lo que somos y podemos saber muchísimo más. Como Él dice aquí, ¿para qué? Mi oración es para que ustedes conozcan la plenitud de Dios. Y la plenitud de Dios, mire, ¿qué es plenitud? Plenitud es, en mi diccionario, por ejemplo, plenitud es lo más grande que puede manifestarse en actitudes, en virtudes, en grandeza de uno. Y aquí Él dice que la grandeza de Dios es una plenitud incomparable. De maneras que debemos de estar con nuestros ojos abiertos para ver y para andar en esta condición. ¿En qué condición? En la condición de hijos de Dios. En la condición de hombres y mujeres que no se dejan manipular por la falsa información del diablo que hacen con la humanidad. Pero nosotros estamos con nuestra mente activa y con la conciencia activa para saber que en Cristo Jesús podremos todo. Como dice el apóstol, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo seremos más que vencedores, o somos más que vencedores. Entonces, por eso he hablado aquí que a Satanás le gusta que los creyentes se queden toda la vida en un nivel muy abajo, para que no sepas quién Él es, para que no sepa qué poder tiene, qué autoridad tiene.
Pero Dios nos ha llamado para tener autoridad. En Cristo tenemos autoridad. En Cristo somos más que vencedores. En Él podremos vencer todo. No importa la amenaza que usted tenga en este día. O si está pasando por aquí, les digo que son noticias falsas. Considere como noticias falsas. Levántese, agárrese del Señor, descubra el nuevo, el poder que usted tiene en Cristo. Descubra su identidad en Cristo. Entonces, no tiene que estar alimentando falsas informaciones que no pertenecen a usted y no pertenecen a su estructura. Para que entremos en la completa plenitud de Dios. Wow. Diga junto conmigo, plenitud de Dios. La plenitud de Dios es algo grande y con una mente limitada no podremos entender. Entonces, esa es la razón que muchas veces nos quedamos parados, sin dar pasos. Pero cuando usted entiende la plenitud de Dios, usted sabe que Dios le ha llamado y usted tiene una posición preciosa en su presencia. Efesios capítulo 1 dice que estamos sentados en las regiones celestiales en Cristo Jesús. Si estamos sentados en las regiones celestiales, significa que vivimos aquí en este mundo, pero no somos de este mundo. No es que somos seres carnales viviendo en un mundo carnal. No, somos seres espirituales viviendo en un mundo carnal. Porque somos formados de cuerpo, alma y espíritu. Y lo predominante en nuestra vida es lo espiritual. Porque la carne se queda aquí al final de todo. Pero el espíritu vuelve a Dios. Eso es muy importante para que todos nosotros sepamos, estemos conscientes de esta gracia, que a veces pasamos años y no demos pasos de avance, porque no sabemos quién somos, no sabemos cuál es nuestra posición en Dios. Quizás usted pregunte, pero ¿cómo será eso? Fácil. ¿Cómo será eso? El versículo 20 nos dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Según el poder que opera en nosotros. Acompáñame ahí porque eso es fuerte. Según el poder que opera en nosotros. Y yo pregunto, ¿cuál es el poder que opera en usted? ¿Es su propio poder? ¿Es su propia fuerza? Es la fuerza de Cristo en nosotros, es el poder de Cristo en nosotros. Entonces, Él es poderoso para hacer mucho más de lo que pedimos o entendemos. A veces no sabemos cómo pedir. Pedimos muy limitados. Ve, hermanos, Dios es poderoso para hacer mucho más de lo que pedimos y mucho más de lo que entendemos. Su soberanía, su poder, su gracia, sus atributos divinos están muchísimo más allá de lo que pensamos o de lo que entendemos. No crea que Dios está limitado solamente hasta donde su mente proyecta. A veces proyectamos Dios de una manera y proyectamos Dios de una manera y echamos Dios en esta cajita ahí donde están las ofrendas. ¿Ah?
E a vezes temos um entendimento muito limitado de Deus. Há uns que conhecem a Deus como um viejito barbudo, com a barba grande, com um staff, como se chama isso? Um bastão em la mano. E que está sempre preparado para, você hizo um pecado, pá, dá-lhe em sua cabeça. Aí você hizo, pá, você também pecou, não? Dá-lhe. Assim, pensamos que Deus é um castigador ou um ditador. E hemos crescido com este pensamento por causa da religião que nos puso aí. Cogió esse Deus tão grande, tão poderoso e puso em uma cajita. E Deus está limitado a nosso pensamento, a lo que pensamos de Él. Eu lhe digo nesta manhã que Deus não está limitado a lo que nós pensamos de Él. Deus é muitíssimo mais. Quando leio esse texto, não puedo crer que Deus está limitado a mis pensamentos. Lo más alto que eu pueda pensar de Deus, Deus é muitíssimo mais de lo que eu pueda pensar. Aleluia! Ele é soberano, Ele é onipotente, Ele é poderoso, Ele é glorioso, Ele é o Deus de amor, Ele é o Deus que nos salva. Ele é o Deus que nos quita, que nos resgata de la vida pecaminosa e nos trae a la luz para seguir crescendo cada vez em graça e em conhecimento de sua santa palavra. Aleluia. A Ele seja a glória. Ele é abundantemente, muitíssimo mais de lo que pensamos e de lo que pedimos. Não depende de seus esforços. E não depende de nossos esforços tampouco. E de que depende então? De sua graça. Por nossos esforços, nenhum de nós estaríamos seguindo a Cristo. Por nossos esforços, nada podemos fazer. As obras de los hombres são como trapos. São como pañuelos viejos, sucios, que estão tirados na basura. As obras de los hombres são impuras, são infieles. Todo uno consigue por la gracia de Deus. É a graça de Deus que nos restaura. E para receber esta graça, que tenho que fazer, pastor? Simples. Deus ha puesto em cada um a fé. É um atributo de Deus que está em nós. Todos têm. Hasta el ateu tem fé. Hasta el ateu que diz, não, eu não tenho fé, eu não tenho fé, eu não tenho fé. Pero deje ver o ateu no momento que o avião está caindo. Que ele está aí dentro. E começa quero agarrar-me algo. É assim. A fé é um atributo que Deus ha puesto em nosso coração. E esse atributo se desenvolve em nossa vida. Todo ser humano tem fé. Assim que muitos não vão ao Deus verdadeiro, mas como tem fé para um Deus, ele vai a um Deus falso. Vai adorar um Deus falso, vai ao Oriente, a las religiones paganas do Oriente, a adorar a uns quantos deuses que... Isso é assim, pero certo é que todos temos fé. E que temos que fazer? Então, desarrollar esta fé. Lleguemos em sua presença, busquemos a Ele por fé. Esse é o único que temos que fazer para receber a graça de Deus. Busquemos a Ele por fé.
Pero não é uma fé que você disse, eu tenho fé em Deus. Há pessoas que dizem, eu tenho muita fé. Você não pode dizer que é uma pessoa de fé se você não atua em fé, não anda em fé. Se sua vida não é um testemunho da fé. Porque às vezes nos acomodamos assim, eu tenho fé, eu sou um homem de fé, eu tenho muita fé em Deus. Uma fé que não dá um passo. Fé sem passos, fé sem ação não é fé. A fé salvadora, a fé salvífica, a fé que recebe a essência do sacrifício vicário de Cristo Jesus, é uma fé pura, é uma fé que dá passo, é uma fé de louco, é uma fé de loucura. Que às vezes parece loucura, a Bíblia diz que parece loucura. O Evangelho parece loucura. Crer no Evangelho parece loucura. Bendita loucura. O apóstolo Pablo disse, porque a palavra de la cruz, ou seja, de los sofrimentos vicários de Cristo, parece loucura para os que se perdem, mas para os que se salvam é poder de Deus. Então, aí está. Aleluia. Há uma diferença. É poder de Deus, hermanos. Uau. É poder de Deus. Então, é uma fé. E eu quero invitar você nesta manhã a cambiar esse ritmo, a começar a dar passos, a poner as pilas, como decimos em espanhol, e começar a dar passos de fé, agarrar-se desta graça infinita que só Cristo Jesus nos pode dar. Então, que temos em nosso tesouro e como está nosso tesouro. Sigue a pergunta. ¿Cómo está nuestro tesoro? Dios habla por medio del profeta Isaías en el libro de Isaías capítulo 45, versículo 3 nos dice, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Te daré los tesoros escondidos, hasta que el pueblo de Dios presente en fe, los tesoros seguirán escondidos. Los tesoros seguirán escondidos. Hay muchos tesoros. No está escondido porque no nos quiere dar. Está escondido porque não vamos a buscar. Los grandes diamantes, los brillantes más preciosos, no están sobre la tierra, está en la profundidad. Hello. Los mejores diamantes, uno no encuentra, não creia que você vai encontrar aí, andar por las calles de Amsterdã, encontrar diamantes echados por aí, Ney. Está en lo profundo. Entonces significa que si está en el profundo, es un tesoro que está escondido, pero los que buscan alcanzan. Los que buscan alcanzan. Y esos son pasos de fe que debemos dar en la vida. Y Dios en su misericordia deja que se revele a los hombres, a los hijos de los hombres. Podremos pensar, nuestra vida es tan difícil, el mundo es tan difícil, todo está difícil. He visto pessoas dizer, oiga, pero la cosa está difícil, ¿no?
Está difícil. Hoy ya no se puede ni tener hijos porque las cosas están tan caras. Mi papá siempre decía que la casa o el hogar que alimenta a uno, alimenta más, alimenta siempre más. Esa era su teoría. Yo en parte creo que es así. Yo creo perfectamente que es así. A veces nos quejamos del tiempo, que el tiempo es un obstáculo para muchas cosas en nuestra vida. Tal vez cuando leemos la historia de Abraham, de Isaac, de Jacob, de todos los padres de la fe, pensamos, pero ese era un tiempo diferente. En ese tiempo no había internet, no había la informática con toda su maquinaria que hay hoy. El apóstol Santiago en el capítulo 5 nos dice que Elías era hombre como nosotros, sujetos a todos los obstáculos que tenemos, a todas las luchas que tenemos. Pero él dice, oró y por 3 años y medio no llovió sobre la tierra de Israel. Y después oró y vino lluvia sobre la tierra. Así que yo le digo a usted en esta mañana que ese es mejor tiempo para vivir. Ese es tu mejor tiempo. No crea que los tiempos pasados fueron mejores. El hecho que está con vida hoy es tu mejor tiempo. El hecho que Dios te ha dado vida para estar hasta hoy, viva hoy feliz. Viva hoy disfrutando. Viva hoy en fe. Viva hoy sonriendo. ¿Ah? Como decía un predicador antiguo de Puerto Rico, Gigi Ávila, ya es de saudosa memoria. Él decía, sonría, Jesús te ama. ¿Ah? Viva hoy sonriendo, viva hoy contento, viva hoy feliz. Ese es el mejor tiempo que tú estás viviendo. Pero acuérdese que ese es un tiempo que debe de ser utilizado sabiamente en los caminos de Dios, en la obra de Dios, en el reino de Dios. Porque si echamos o si desechamos ese tiempo, entonces estaremos cometiendo un error grandísimo. Porque estamos desechando la oportunidad más bella que Dios nos ha dado. Lo más valioso que tenemos es la vida. Lo más valioso que usted tiene no es cualquier vida de lujo que usted tenga o cualquier diamante que esté allá por los cofres de Rabobank o de ABN. No, lo más valioso que usted tiene es su vida. Entonces, esta vida Dios quiere usarla y canalizarla en canales gloriosos, en canales poderosos, en canales de ríos de bendiciones. Que corra río de agua viva. Aleluya. Bueno, tengo ganas de seguir predicando, pero me voy a detener aquí porque el reloj me dice que está llegando la hora. Futuramente viviremos en un lugar que no necesitaremos reloj, porque el tiempo será la eternidad y Dios secará de los ojos todas las lágrimas de aquellos que lloraron, de aquellos que sufrieron aquí. Dios limpiará, Dios secará de los ojos toda la lágrima. Levántese. Levántese. Gloria a Dios.